es hablar un poco de nutrición, o sea, de alimentos ideales para el deporte. Entre todo esto, no sé si alguno tiene alguna meta. ¿Alguien tiene alguna meta? ¿Arriba? ¿Algo? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Llegar a jugar a primera? ¿Llegar a la Leona? No sé, uno a veces tiene metas. Yo hoy en día me dedico a nutrición deportiva, entonces comparto metas con diferentes deportistas. Les cuento, para que sepan un poco, que la nutrición juega un papel bastante importante a nivel deportivo, porque es el combustible. Por ejemplo, a él, que hace triatlón, no sé si saben lo que es un triatlón, él nada 4 kilómetros, después hace 180 kilómetros de bicicleta y por último corre 42 kilómetros. Es mucho tiempo, o sea, para él es muy importante el combustible durante el ejercicio. ¿Está bien? Después, por ejemplo, ella es Martina Dominici, en el cual, para el deporte que hace, que es gimnasia artística, es muy importante el peso que tiene, ¿sí? Y rendir lo mejor posible porque el deporte que hace es en contra de la gravedad. Entonces, es fundamental la composición. Y después tenemos, que en este caso no hay tanta gente tan grande, pero cuando uno va creciendo, uno da mucha ventaja deportiva y nos quedamos sin ni siquiera negocio. Y si quieren se lo sigo contando por acá. ¿Llegan a ver algo? Sí. ¿Ven más o menos? Así vamos pensando. Él juega rugby, tiene más de 40 años. Gente que no tengo. Por favor. Él, por ejemplo, tiene más de 40 años, juega al rugby. ¿Y qué pasa? Todavía sigue compitiendo contra gente mucho más joven, porque es la duplica de edad. Entonces, dar ventaja a nivel de alimentación es una ventaja muy grande, porque él se tiene que recuperar en forma impecable por el próximo partido. ¿Ok? Ella es judoka, ¿sí? Y tuvo una lesión. Y tuvo una lesión en el codo, lo cual hizo que sube un poco de peso. Para competir tiene que tener un peso exacto, si no, no entra en competición. O sea, es fundamental llegar lo mejor posible, pero ¿de qué manera? ¿Está bien? Y él va a ser el protagonista. Él es arquero de hockey, ¿sí? Como hacemos nosotras, también deportista. ¿Y por qué lo elegí a él? Porque él tiene una meta en proyección. Es chico, ¿sí? Es arquero, tiene 15 años, juega al hockey, ¿sí? Y en particular lo elegí como arquero. ¿Por qué? Porque normalmente al arco a veces va el menos habilidoso, que no sabemos qué hacer, y a veces van ellos al arco, como jugamos en el club o en el colegio y dijimos algo, normalmente al arco va el que menos se siente. Y cuando le pregunté cuál era su objetivo, él me dijo bajar de peso, ¿sí? Y como vieron las que las estuve midiendo, la verdad es que el peso, ¿sí? A veces no lo dice todo, porque depende mucho de cómo sea nuestra composición corporal. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿De qué depende la composición corporal? Del deporte que hagamos. No es lo mismo jugar al básquet, jugar al vóley, hacer lanzamiento de bala, hacer sumo, no sé si conocen los deportes, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hicimos en el día de hoy? Medimos, ¿sí? Medimos y lo hicimos personalizado este peso, donde ustedes saben cuál es su estructura ósea, sea el chasis, y a partir de ahí uno puede tener un motor, que es el músculo. Y el lastre, el peso que uno lleva de más, es la grasa, que obviamente cuando uno está en crecimiento tiene que tener un margen más grande, porque todavía es energía que uno reserva para crecer. Pero a partir de que uno va creciendo, nuestro deporte cada día es más ágil, más dinámico. Entonces nuestro margen de llevar peso extra es menor, entonces tenemos que afilar el lápiz. Depende de la etapa de nuestras vidas, es como debe ser nuestra composición corporal. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces con Gaspi, ¿sí? Que él ya entrenaba, nos decidimos a mejorar su composición corporal, a optimizar su rendimiento. Él ya entrenaba, ¿sí? Entrenaba en una escuelita de arqueros, entrenaba en Banco Provincia, descansaba bien. Y la pregunta fue, ¿y el combustible para mejorar su composición corporal y su rendimiento deportivo?
nutriciones. Al deportista no le da lo mismo. Tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y los vegetales. ¿Ven? Están ahí distribuidos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de cada cosa. Mi computadora se apaga. Llegamos acá. Entonces tenemos los vegetales, ¿sí? Que fue donde me metí recién en la parte verde del plato. Los vegetales, cuanto más colores, mejor. Variedad. ¿Por qué? Porque los vegetales previenen lesiones, aportan antioxidantes. Nosotros obtenemos energía por una oxidación. Los antioxidantes limpian los desechos de la obtención de energía. Entonces nos recuperamos muscularmente más fácil. ¿Está bien? También aportan vitaminas, antioxidantes, agua, fibra. Y esto vamos avanzando. Perfecto. Y después tenemos la otra parte del plato, ¿sí? Que es la parte celeste, que son los hidratos de carbono, el combustible. ¿Qué nos importa del combustible? Que son los hidratos de carbono. Mirá, porque esto me llama de más. Avísame cuando está y lo enchufo. Claro, sí, me apaga la compra. Entonces, los hidratos de carbono, que son el combustible para el cerebro y para el músculo. ¿Dónde vamos a encontrar hidratos de carbono que nos interesan antes de hacer ejercicio? ¿Sí? Si ustedes entrenan a la tarde, no pueden venir sin merendar. Porque como el cerebro es el que rige, ¿sí? Es el que siempre necesita el combustible y el que nos va a hacer tomar las mejores decisiones, ¿sí? Si nosotros no le damos el combustible correcto, no vamos a tomar las decisiones que necesitamos tomar los últimos minutos de partido. Vale todo. ¿Y vos qué haces? Tomás una mala decisión. Mal. ¿Por qué? Porque no cargaste combustible. Terminás el entrenamiento desgastado. No hiciste ni tal vez recarga durante el entrenamiento ni previo al entrenamiento. Fundamental cargar combustible previo al ejercicio. ¿Dónde hay? Hay en las frutas, ¿sí? En los cereales, ¿sí? Ya sean los panes, que es de trigo, preferentemente integrales para el día a día. Ahora, si yo lo que quiero es cargar combustible para un partido y me levanté tarde, a veces es mejor consumir el pan blanco, que no tiene ninguna interferencia y lo transformo en energía rápidamente. Lo mismo las pastas, por eso se recomiendan pastas previas a un partido. Porque no tienen fibras, lo transformo en combustible y me sirve para la toma de decisiones. Y después tenemos las legumbres, que son muy buenas, que son súper completas, ¿sí? Que tienen proteínas, hidratos y fibras. Vamos a la última parte del plato, ¿venimos bien? Las proteínas forman músculo, ¿sí? Construyen y reparan tejidos. ¿Dónde hay? En la clara del huevo, en los lácteos, que es preferentemente descremados, hay que consumirlos. Con respecto a las carnes, cuanto menos patas mejor, ¿sí? Pasemos de pescado, pollo y después vaca, cerdo. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando uno elige un corte de carne es la calidad, ¿sí? No es lo mismo un corte que tenga gran cantidad de grasa que uno que tenga poca grasa. La grasa aporta mucha energía que nosotros no necesitamos tanto, nos viene mejor el hidrato de carbono como combustible. Entonces, ojo con la calidad de las carnes y siempre sacar la grasa previa a la cocción. ¿Por qué previa a cocinarlo? Porque cuando la materia grasa está fría, es sólida. Imagínense en la manteca. ¿Sí? La manteca en la heladera es sólida, la caliento, se hace líquida. Es lo mismo que si lo hubiera hecho frito, pero en grasa. Entonces, la piel del pollo se saca antes de cocinar y si uno va a comer un pedazo de carne, sacar la mayor cantidad de grasa posible. ¿Ok? Con respecto a las grasas, hay dos tipos de grasas. Las saludables, que son las que van a prevenir, ¿sí? Las enfermedades, y las no saludables, que van a aumentar el riesgo de tener problemas cardiovasculares. ¿Qué quiero decir con esto? Que las que previenen de vegetales son de buena calidad, ya sea el coco, el aceite, las aceitunas, que es oliva, ¿sí? Las semillas, son todas fuentes de grasas. La palta también. Ojo que la palta es más parecida a las grasas que a los vegetales. Aporta mucha energía, depende cuál sea el objetivo,
tener en cuenta que la grasa es bastante energética, de calidad, pero energética. Y después tenemos las que no son muy saludables, como las galletitas, las facturas, los fiambres, todo lo que sean fritos, ¿está bien? Entonces, para ponerlo en práctica este plato, ¿a qué me refiero? No sé si llegan a ver, pero acá hay ejemplos. Los vegetales se podrían consumir en sopas, en ensaladas, grillados, ¿sí? O como relleno de tartas, en soufflés. ¿Alguno hace alguna otra preparación con vegetales? ¿No? Omelette, ¿relleno de qué? De arvejas, tomate y jamón. Muy bueno. Y después tenemos las proteínas, que ahí sería la parte del huevo del omelette. Perfecto. Entonces, también las proteínas pueden ser los pescados, los huevos, ¿sí? Las carnes, los pescados, el pollo, que pueden hacer a la parrilla, al horno, grillados, ¿sí? En un guiso. Y los hidratos de carbono, el combustible, que puede ser, por ejemplo, un puré, el arroz, las legumbres en un guiso o una ensalada, que nosotros no estamos tan acostumbrados. Se pueden hacer guisos de ensaladas con lentejas, con porotos. El mejor lugar para encontrar con las legumbres es ir a la góndola del supermercado y empezar a mirar, que a veces en Argentina no solemos utilizar tantas, pero tienen muy buena calidad. ¿Ok? El agua es lo que mejor acompaña nuestras comidas. Y siempre una fruta de postres, la mejor elección si quiere algo dulce después de comer. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con Gaspi en este camino? Los momentos en los cuales comía. La alimentación tiene momentos, nuestro cuerpo necesita combustible constantemente. Fundamental respetar el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. En Argentina tenemos días muy largos, empezamos el colegio muy temprano, entonces está bueno, si van al cole, comer algo en algún recreo. Ahora que no van al cole, tal vez se acuestan tarde, ¿sí? Que entre la cena y que se van a dormir, tal vez consumir una fruta que reemplazaría media mañana. Entonces tenemos que tener en cuenta desayuno, almuerzo, merienda y cena. Merienda previa a hacer entrenamiento siempre. Desayuno, ¿por qué? Porque sale del momento, yo la cena lo utilicé para recuperarme de mi día. Entonces se vacionan los tanques de combustible y tengo que retomar la actividad diaria. Le tengo que avisar al cuerpo que volvemos a la acción. Y así que empiece a ceder, porque si no el cuerpo entra en preservación y normalmente las personas que no desayunan tienen mayor masa adiposa, un poco más de grasa, porque el cuerpo está siempre preservándose. El cuerpo está hecho para perdurar en el tiempo y la grasa es su fuente de reserva. Entonces, las personas que no comienzan su día con un desayuno, el cuerpo es más recesivo y retiene. Ideas de desayuno, por ejemplo, no todo el mundo le gusta lo mismo, pero podríamos desayunar licuados con fruta, ¿sí? Tostadas, que es más un clásico acá en Argentina. Si fuéramos, por ejemplo, al sudeste asiático, ellos se levantan y comen una sopa, preferentemente de arroz, no porque no les gusten las tostadas, sino porque no tienen trigo. Entonces para nosotros sería más normal comer tostadas, copos de maíz o una fruta con algún yogur o algunos cereales. ¿Alguno hace algún desayuno distinto? ¿No? ¿Alguna propuesta que quieran compartir? ¿No? ¿Qué te gusta? Tiene un poco. No es mala, no es tan mala. El queso lo hace un poco concentrado en energía. La pizza no es mala, porque la masa es piola, pero el problema es el queso, que la mozzarella es lo que sería una proteína muy grasosa. ¿Está bien? Entonces, para el deporte, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El antes, el durante y el después. ¿Para qué? Para preservar la masa muscular, que es nuestro motor. ¿Cuánto tiempo antes hay que cargar combustible? Y lo ideal es 1 hora antes, ¿está bien? Por lo menos 1 hora, 1 hora y media, hacer una merienda, si es que entrenamos a la tarde, si entreno a la mañana, hacer un desayuno. Si voy a jugar un partido más cerca del mediodía, hacer un almuerzo, ¿está bien? Que tenga hidratos de carbono, como los que vimos. Durante, ¿cuándo nos tenemos que prestar la atención al durante? Si voy a hacer una vuelta caminando, no necesito llevarme la botellita de vida deportiva. Ahora, tengo un partido de hockey,
nosotros hicimos la entrada en calor, primer tiempo, y ahora sé que se divide en 4, son 4 tiempos, o sea, estamos por más de 90 minutos haciendo actividad. Los tanques de combustible se vacían, entonces le tengo que dar combustible, hidratos de carbono, ¿está bien? Más que nada, en el entretiempo puedo consumir frutas, ¿sí? Bebida deportiva, pasas de uva, ¿sí? Después hay otras opciones. La mejor opción siempre es la fruta. Y clave del éxito, la hidratación, tomar agua. Porque ustedes imagínense una uva y una pasa de uva, ¿sí? No sé, ¿conocen las pasas de uva? ¿Están todas familiarizadas? Bueno, la uva, nuestros músculos hacen esto, contracción muscular. No es lo mismo hacer una uva así, la célula que esté bien turgente, que cuando está chicharrada. Entonces aumenta el riesgo de tener lesiones. Es fundamental tomar agua antes, durante y después del ejercicio. ¿Ok? ¿Tengo una consulta? Sí. Las niñas que juegan entre 9 y 8 de la mañana y 12 del mediodía, ¿cómo le tienen que seleccionar? Porque hablabas vos que juegan a las tardes y no vienen al mediodía, pero en ese lapso de 8 a 12, ¿cómo se tiene que alimentar cuando van antes de jugar? ¿A qué hora te levantás? Más o menos. ¿A qué hora se levantan? ¿Una hora antes de ir a jugar? Una hora antes. Un desayuno, tostadas o fruta, ¿sí? Pero sí que haya algo, como tostadas, frutas, cereales, son todas cosas que tienen hidratos de carbono. Y a partir de ahí lo que mejor le siente a la persona que hace deporte. Hay gente que le viene bien comerse 4 frutas, hay gente que te dice, no, a mí la fruta, la banana me cae pesado, prefiero una tostada con mermelada, ¿sí? Una tostada con mermelada es un buen recurso si es una persona que le cuesta comer, porque cuanto tiene menos fibra, más fácil se absorbe. ¿Está bien?